Ahí está, bien. Ya, entonces, bueno, esta es la tercera diapositiva o tercer power, ¿cierto? Que vamos a cubrir, esperar que lo podamos terminar hoy, ¿ya? En el cual se van a incluir algunos conceptos también relativos a la planificación, ¿ya? Entonces, dentro de los propósitos que tiene el desarrollar un plan de trabajo está el ayudar al administrador del proyecto a dirigir la ejecución del proceso de materialización. El plan de trabajo ayuda a usar adecuadamente los recursos que están disponibles por medio del desarrollo de estrategias que son apropiadas para el logro de los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que permite el plan de trabajo? Lograr que los recursos estén disponibles cuando efectivamente se necesitan. También la realización de las actividades de trabajo en una secuencia correcta, ¿ya? Porque evidentemente no vamos a estar poniendo el techo si no tenemos hecho los muros, por ejemplo, ¿ya? A eso se refiere con tener una secuencia correcta respecto a las actividades de trabajo para poder organizarlas de la mejor forma posible. Ayuda al cumplimiento de fechas o eventos importantes, ¿ya? Generalmente a estas fechas o a eventos se les llama hitos, ¿ya? Por ejemplo, al terminar una excavación, podríamos decir, puede ser un hito importante o una fecha de control con la cual a mí me permite llevar a cabo un seguimiento de mejor forma, ¿cierto? Y decir, chuta, tengo que terminar la excavación el 10 de diciembre y me sirve a mí para saber cómo va avanzando la planificación que se llevó a cabo en su minuto. Entonces el plan de trabajo también permite la producción y entrega a tiempo de los componentes del proyecto. Y como última instancia, ¿cierto? Hay una generación de una base de referencia que es confiable para el seguimiento y control. Entonces, esta base de datos no se ocupa solamente para el proyecto en particular en desarrollo, sino también para proyectos futuros. Por todas estas características, entonces, es conveniente que el planificador de un proyecto participe desde el inicio del proyecto, ¿ya? Desde el inicio hasta el fin, y eso, pero es como redundante. Entonces, ¿cuál es el fin? Que el planificador coordine los esfuerzos de todas las partes que están involucradas. Respecto al proceso de definición del plan de trabajo, es necesario que para que lo podamos desarrollar, ¿cierto? Podamos responder ciertas preguntas, las cuales son ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? Perdón, ¿cuándo? ¿Y cuánto? Y estas se pueden responder por medio de un diagrama que vamos a compartir un poquito más adelante ya, y efectivamente se responden cada una de estas preguntas para definir este proceso. Bueno, estas preguntas nos sirven para determinar de manera indirecta las etapas que son necesarias para la preparación de un plan de trabajo. Estas etapas son la definición de los objetivos del proyecto, la división del proyecto en actividades, la determinación de la secuencia de dichas actividades, la asignación de responsabilidades en la ejecución de actividades, la estimación de la duración y el costo que tienen cada una de las actividades, la preparación del presupuesto y la reconciliación del plan de proyecto con las restricciones tanto
de recursos, tiempo y también de recursos financieros. Entonces, cada una de estas etapas podríamos ver una pequeña definición, ¿cierto? O desarrollar unos pequeños párrafos para que sea un tanto más claro. Entonces, en base al primero de ellos, que tenía que ver con la definición de los objetivos del proyecto, se refiere a qué es lo que se quiere lograr. Entonces permite tener una visión global del proyecto y ver cómo éste se inserta en los planes departamentales, divisionales o corporativos. La visión del proyecto en actividades se puede llevar a cabo por medio de una estructura de subdivisión del proyecto, que es lo que vimos recientemente, ¿cierto? Llamado ESP, donde se divide físicamente el proyecto en función de los principales componentes o sistemas. En base a la determinación de la secuencia de las actividades, el resultado de esta etapa se entrega en la forma de una malla de precedencia. Ya eso lo vamos a ver por medio de una técnica que se llama el diagrama de flechas, ya que es como mejor lo podemos representar físicamente, ¿ya? Y vamos a ver un diagrama en el cual se comparta un nodo inicial, un nodo final y algunas flechas que van a representar las actividades que se relacionan unas con otras. La asignación de responsabilidades en la ejecución de dichas actividades que permiten llevar a cabo el proyecto. De esta etapa se obtiene la estructura de subdivisión de la organización, ya que no es lo mismo a la estructura de subdivisión del proyecto, dado que una se centra en las actividades que se deben desarrollar y esta segunda se centra en las responsabilidades que tiene cada uno de los componentes, ¿cierto?, de la empresa, ya sea el gerente, los supervisores, ¿cierto?, etcétera. En base a la estimación de la duración y el costo de las actividades del proyecto, estas sirven para determinar y desarrollar un programa. ¿Ya? Ojo que el programa igual nos da ciertas directrices para poder ir cumpliendo con las actividades. En base a la preparación de un presupuesto, se consideran la mano de obra, los materiales y equipos a emplear en el desarrollo de las actividades del proyecto. Y finalmente, en la etapa de la reconciliación, para el desarrollo de esta etapa es necesario un análisis de los recursos detallados de todo el proyecto en particular. Ya, y este es como el proceso de definición del plan de trabajo, ya algo bien macro, en donde se responden cada una de las preguntas llevadas a cabo. Ya en primera instancia está el quién, ya son los participantes involucrados, los iniciadores del proyecto, las personas que van a entrar de forma posterior, las partes que están interesadas, ya todos ellos entran en esta respuesta referente al quién. El qué tiene que ver con el diseño. El cómo está enfocado en el plan basado en las actividades, que puede ser en base al ESP, ¿cierto? La estructura de subdivisión del proyecto. El cuándo tiene que ver con el plan de ejecución en el tiempo. Con qué, eventualmente con los recursos que se le asignen al proyecto. Y el por qué tiene que ver con los motivos, ya sea las utilidades que se emplean, los ingresos, el costo. Hay otros motivos también que pueden ser inherentes al desarrollo de este proyecto, como por ejemplo puede ser de connotación social,
¿cierto? Etcétera. La administración del alcance del proyecto tiene que ver con que su objetivo principal es determinar la cantidad de trabajo necesaria y suficiente para el resultado esperado del proyecto. La administración del alcance se puede resumir en 4 etapas, ¿ya? La primera de ellas tiene que ver con el desarrollo del concepto a través de los objetivos del proyecto. Posterior a ello está la definición del alcance a través de la estructura de subdivisión del proyecto. También hemos de considerar la autorización y ejecución del trabajo, la realización de seguimiento y control de progreso. Y finalmente está la puesta en marcha de la instalación o producto del proyecto. Ya estas son las etapas de la administración del alcance del proyecto. Las actividades que se necesitan para planificar el alcance del proyecto tienen que ver con el análisis que se debe llevar a cabo del producto del proyecto. Esto se logra a través de la ingeniería de sistemas, la cual también es llamada ingeniería de valor, el análisis funcional del proyecto y el despliegue de la función calidad. El análisis de la relación costo-beneficio de los distintos elementos del proyecto como un todo. También se debe llevar a cabo la identificación de las alternativas existentes y la exposición de la información obtenida en base a un juicio objetivo y experto. Entonces acá se comparte un ejemplo relativo al desarrollo de un sistema computacional basado en el control de costos. Para ello, se plantean algunas actividades principales, como por ejemplo, la revisión de la literatura, en primera instancia. Posterior a ello está el diseño del sistema computacional, propiamente tal, en donde se debe considerar las capacitaciones y sus características, la plataforma de desarrollo y el sistema de red, los clientes y los usuarios del sistema, los flujos de información. Eso con respecto a esa actividad. En tercera instancia está el desarrollo o adquisición del software, donde está la revisión de disponibilidad del mercado y la modificación o desarrollo del sistema específico. En la cuarta actividad principal está la adquisición del hardware y el sistema de red. En quinto lugar está la prueba del software. El sexto, bueno, en caso de que sea necesario, ¿cierto? Este software está sujeto a modificaciones y posterior a ello tiene que haber una prueba de la plataforma. La octava actividad tiene que ver con la documentación del sistema. La novena sería una prueba final del sistema, a ver si efectivamente todo marcha. Y en décimo lugar está la implementación en la empresa. Entonces, como justificación, se requiere mejorar de forma significativa la eficiencia y efectividad del sistema informático de control de costos. Hay un estudio de costo-beneficio, el cual indicó que se va a percibir una rentabilidad, una alta rentabilidad, en base al desarrollo de este proyecto. Y en base a los objetivos está el costo estimado según el presupuesto adjunto, ya que se pretende no exceder los $30.000 ya en este proyecto. Se debe estipular un plazo estimado que va a ser de 6 meses a partir de la fecha de inicio del proyecto. Se da cierto estándar, cierto, de calidad, en el cual se procede de modo de asegurar la confiabilidad del sistema en todos sus aspectos, ya sea con un mantenimiento mínimo
pero con un hardware que permita un servicio técnico confiable y una garantía mínima de 3 años a todos los componentes. Bueno, y como información adicional está revisar la documentación de estudio del proyecto de acuerdo al listado adjunto, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo relativo a lo que podemos nosotros llevar a cabo. Dentro de las etapas de planificación, existe una gran relación entre la planificación y el diseño. A partir de una necesidad, ya sea personal, empresarial o colectiva, se realiza una primera planificación que nos permite llevar a cabo el diseño conceptual del proyecto, realizando una definición gruesa del resultado a obtener, incluyendo las principales características en cuanto a la capacidad, el tamaño, el tipo o el propósito. Entonces este corresponde a un gráfico que expone las etapas de planificación y también los diseños que están asociados a cada una de las etapas. En primera instancia, ¿cierto? En base a una necesidad, hay una planificación inicial. Posterior a ello, hay un diseño conceptual que permite la planificación conceptual. Y así sucesivamente tenemos un diseño preliminar que da paso a la planificación de control y finalmente hay un diseño detallado que permite una planificación de construcción. Bien, cada uno de estos diseños, ¿cierto?, tiene ciertas características o actividades que están relacionadas con cada diseño en particular. Entonces, en base al diseño conceptual, este va a considerar actividades tipo que van a ser la contratación de consultores, la revisión de proyectos construidos, la identificación de fuentes de información. Profe, ¿Sí? que no se ven bien las diapositivas, se ve como la pantalla rosa. No sé si solamente a mí. No lo sé. Compañero, creo que solamente usted, porque sí se ve bien. Diseño conceptual es lo que está mostrando ahora el profe. Ya. Revise ahí porque, mira, yo por lo menos cambié la conexión y estoy por medio de un cable, así que he de esperar que no tenga mayores problemas. Se desconectó, ¿Ya? profe, seguro es la computadora de él. Sí, hola, yo soy Christopher y también no he tenido problemas ahora y veo bien la presentación. Ya, me parece. Bueno, para el compañero que tiene problemas, de todas formas yo voy a compartir la grabación, ya, así que, bueno, más o Profe, menos a contar. el programa a lo mejor era el Team, así que lo reinicié y Ah, todo bien. puede ser, ya, ok, qué bueno, que está todo andando, ya, me parece. Ya, bueno, quedamos en este entonces diseño conceptual, en el cual se rescatan, ¿cierto?, algunas actividades que son tipo para este diseño en particular. Como es el primero de todos, ¿cierto?, tiene que ver con la contratación de consultores, la revisión de proyectos construidos, ¿cierto?, en base a la bibliografía o proyectos similares, identificación de fuentes de información, también está la identificación de la necesidad que tiene el desarrollar este proyecto. Se pueden definir los objetivos, las variables y restricciones, ya esto es a modo general. Hay un desarrollo y selección de las alternativas que son viables. En esta etapa hay que considerar también la selección del lugar y el terreno y podemos ya estimar el orden de magnitud del costo. Si se recuerdan un poco, tiene que ver con el concepto como de preinversión, ¿ya?
hay una selección de los proyectistas y un análisis relativo de la factibilidad técnica y financiera. Y en esta etapa también, que es bien incipiente, hay una búsqueda en base a las fuentes de financiamiento. Este diseño conceptual, que tiene todas estas características, da paso a la planificación conceptual. Esta planificación está relacionada con el programa maestro, en el cual se enfatizan las fechas de cumplimiento o los hitos relevantes del proyecto y se destacan las principales partidas del proyecto a ejecutar. Si pueden tener acceso a algo así, van a ver que son fechas, y esas fechas al final representan como hitos que dan el comienzo y dan el término de alguna partida en particular. ¿Ya? A eso se refiere principalmente. Bueno, después cuando avanzamos en la construcción, ¿cierto? O en el desarrollo del proyecto, ya entramos a un diseño ya preliminar. En este diseño hay actividades que también son importantes de destacar, como por ejemplo la asignación de mayor personal al equipo de diseño e ingeniería, el detalle del proyecto a nivel de partes de obra. Se deben ahora asignar metas y plazos para las actividades que son principales. Hay un desarrollo ya de este diseño preliminar más acabado. También está la consideración de ensayos, pruebas y visitas técnicas. La estimación del costo a nivel de instalaciones y obras principales. Está el análisis de flujo de caja y la preparación de un informe detallado del proyecto. Este diseño preliminar va de la mano con una planificación de control, ¿ya? Da paso a una planificación de control. En esta planificación se permite definir el alcance del proyecto. Se establece una definición detallada para poder controlar las etapas siguientes al proyecto y se usa para contrastar el desempeño posterior del proyecto, ya que establece los principales objetivos a lograr en el desarrollo del mismo. Y el último diseño tiene que ver ya con un diseño un tanto más acabado, ¿cierto? Tiene que ver con el diseño detallado. Dentro de las actividades más relevantes está la asignación, ahora ya no es de cualquier tipo de personal, sino que la asignación de asesores y especialistas al equipo del proyecto. La confección de planos ya es a nivel de detalle. Hay desarrollo de modelos. Se prepara ahora la lista de materiales. Hay procedimientos de ensayo que están asociados a esta etapa de diseño. Escritura y revisión de especificaciones. Preparación de contratos y ejecución de una estimación detallada de costos. ¿Ya? Como es más detallado, evidentemente hay más actividades que se pueden considerar. ¿Ya? También está la confección del plan maestro, el detalle del proyecto al nivel de contratos, y en el caso eventual, ¿cierto?, hay un llamado a proponentes para, ¿cierto?, externalizar ciertos servicios. Está la asignación de contratos, la adquisición de materiales y equipos y el análisis de factibilidad de recursos, como también hay un análisis de factibilidad económico y financiero. Bueno, eso es con respecto al diseño de detalle, que ya da paso a la planificación detallada, ¿cierto? Y que permite ya la construcción propiamente tal. En base a los antecedentes que debe tener un planificador, este está
tiene varias aristas que revisar. Por ejemplo, están los antecedentes del proyecto, los antecedentes de la empresa y también del entorno. En base a los primeros, los antecedentes del proyecto, la disponibilidad de estos depende del grado de definición que tenga el proyecto. Respecto a los antecedentes de la empresa, la planificación del proyecto debe ser consistente con todas las actividades que desarrolla la empresa. Y finalmente, respecto a los antecedentes del entorno, el planificador debe considerar todo aquello que puede impactar en el desarrollo del proyecto. Entonces, en base a los antecedentes del proyecto, tenemos los diseños, ¿cierto?, que hemos visto, tanto el conceptual, preliminar y detallado. También el planificador debe considerar los planos y las especificaciones y antecedentes históricos de proyectos similares. El planificador debe tener en cuenta, respecto a los antecedentes de la empresa, cuál es la estructura organizacional que tiene la empresa, los sistemas de control existentes, están los medios computacionales, ¿cierto?, todo el aparataje técnico, procedimientos y políticas internas y la capacidad financiera que tiene la empresa. Y respecto a los antecedentes del entorno, debe considerar el clima del lugar, las condiciones topográficas y geológicas que van a dar paso a los permisos que se tienen que gestionar. Están las vías de acceso, capacidades tanto logísticas, restricciones ya y permisos, ¿cierto?, que habíamos mencionado. Y se debe considerar también el entorno político, económico, laboral, financiero, etc. O sea, el planificador tiene que tener una visión súper amplia respecto a dónde se está desarrollando el proyecto y cuál es el contexto en el cual está inmerso. Bueno, ese contexto, ¿cierto?, como vimos en algún minuto, es multifacético, ¿ya? Está el entorno político, laboral, medioambiental, ¿cierto? Incluso el sociocultural. Bueno, respecto a los antecedentes generales de un planificador, al momento de planificar, se debe considerar cuáles son las expectativas que tiene el proyecto, ¿cierto? Y de qué forma van a ser comunicadas a todos los miembros del equipo. Hay una forma que es por medio, por ejemplo, de una carta Gantt, y esta carta se expone en una especie de como de plano general y todos tienen acceso a él. Entonces, de esa forma se puede comunicar todo el personal, más o menos la fecha, ¿cierto?, en las que están consideradas las distintas actividades. Las expectativas están asociadas a los objetivos del proyecto en función del contenido, del trabajo, el costo, el plazo y la calidad. Bien. Y eso entonces es lo que tiene que tener en cuenta un planificador. ¿Ya? Bueno, y como dice acá, nuestra tercera sesión, ¿cierto?, de los PowerPoint que nosotros hemos dispuesto están completos hasta ahora. En base a la tarea que di, voy a publicarla el día de mañana, ya, así que podrían entregarla el próximo viernes, ya a más tardar, no sé, como las 11 de la noche podría ser, con el fin de que puedan optar, ¿cierto?, a esas 5 décimas que al final son súper útiles al momento de cerrar el semestre. Ya, bueno, y los que han tenido esa oportunidad, después les impacta de forma positiva de todas formas. Así que bueno,
si gustan, podrían llevarlo a cabo, y la idea es que desarrollen la estructura de subdivisión de un proyecto en base a alguna vivencia que ustedes hayan tenido, y así puedan ir practicando, ¿cierto? Y no solamente metiendo conceptos en su cabeza, sino algo ya un tanto más aplicado, que es como por lo menos a mí me gusta trabajar. Si bien es cierto, la teoría es necesaria, pero también es necesario que ustedes tengan algunas técnicas para poder aplicar después en su vida profesional. ¿Ya? Así que bueno, por lo menos a mí me gusta centrarme en eso, y los conceptos son importantes, pero creo que tiene un mayor impacto el aplicar ciertas técnicas o tener conceptos que ustedes puedan aplicar de forma real. ¿Ya? Así que, bueno, dejemos la clase de hoy hasta acá. Voy a detener la grabación y yo creo que ya mañana voy a darme el tiempo de